Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por participar. Hoy el tema es aprendiendo a ubicarnos en las diferentes ventanas ecocardiográficas. Un poco la idea de esta charla es orientarlos y ayudarlos a comprender desde dónde vemos el corazón y cuáles son las ventanas tradicionales típicas que habitualmente uno utiliza, y esto es aplicable al recién nacido, al paciente pediátrico y también al adulto, de manera tal que las ventanas son estándares que se manejan a todas las edades, con las particularidades que cada edad pueda tener, ¿no es cierto?, en la evaluación que uno va a hacer. Así que bueno, la idea un poquito es bueno, identificarlas, poder un poquito ubicarnos en qué sitio del corazón estamos obteniendo la ventana, y de ahí qué estructuras uno puede identificar. La idea un poco de esta charla es, si bien hoy es miércoles y vamos a destinar 3 charlas a esto, es hoy darles toda la información correspondiente a los elementos básicos de cómo ubicarnos, las ventanas ecográficas. Ahí vamos a identificar la ventana paraesternal baja, eje largo, eje corto, ventana paraesternal alta, la ventana apical, la subcostal, tanto cardíaca como vascular. En las próximas 2 charlas, el día lunes, se va a hacer una ejercitación con preguntas. Estas preguntas, esto va a ser una grabación, o sea, ¿qué significa una grabación? Que va a estar grabada la charla completa para que ustedes tengan disponibilidad el día lunes, y después del lunes, como ya va a estar editada, entonces poder verla en ese momento, o sea, a la 1 de la tarde, como siempre nos vemos, o verla en cualquier momento del día o el martes, porque el día miércoles sí, y en forma presencial, vamos a detallar las respuestas. Esta ejercitación es un poco para poder impregnarnos de las imágenes que van a poder repasar, porque también esta charla que les voy a dar hoy va a estar en YouTube y va a estar en Facebook, como para que ustedes puedan practicar las ventanas, y el día lunes, cuando ven toda la ejercitación, puedan responder correctamente a las preguntas, que van a ser las respuestas dadas el día miércoles. Esta ejercitación es algo que hemos incorporado este año con la idea de que sea realmente un poquito más práctico dentro de lo que nos permite la comunicación online, ¿no es cierto?, a través del Zoom. Bueno, como dijimos en la charla anterior, hablamos que para poder hacer un ultrasonido necesitamos disponer de un equipo apropiado, que no exige una gran tecnología ni que sea de última generación, con un eco bidimensional Doppler pulsado y color. Realmente podemos arreglarnos perfectamente. Hoy en día existe, obviamente, a nivel tecnológico, otras modalidades, que ya las veremos en su momento, pero que no son imprescindibles, digamos, a la hora de aprender y aplicar esta tecnología. ¿Qué más necesitamos? Bueno, un transductor. Ese transductor tiene que ser un transductor que tenga una velocidad de aproximadamente 10 Hz o más. Hoy en día hay transductores de altísima velocidad, 20 Hz. Obviamente que esto es particularmente para el recién nacido, cuyas frecuencias cardíacas son mucho más elevadas que el adulto o que el paciente pediátrico, y entonces necesitamos transductores de alta velocidad para que tengan una mejor resolución en la imagen. Esta es la razón. Este puntito que tiene aquí verde el transductor es el que vamos a utilizar para orientar las ventanas.
Una ventana puede tener un eje largo o un eje corto y depende a dónde mire, y quien nos va a orientar hacia dónde está mirando el transductor es precisamente este punto o marca. Otros transductores tienen como una marca, una melladura en el transductor que indica la orientación. Nosotros particularmente en nuestra especialidad utilizamos geles que calentamos. Tratamos de que no estén helados, porque obviamente los bebés se afectan cuando están fríos, entonces los embolsamos en bolsitas individuales por cuestiones también de asepsia, ¿no? Y de cuidado de la piel del bebé. Y estos geles se embolsan y se pueden calentar a una temperatura que sea agradable y no signifique un trauma térmico para el bebé. Bueno, y la otra cosa que necesitamos, obviamente, para adquirir el conocimiento del ultrasonido, es una gran dosis de paciencia, paciencia y entrenamiento. Quizás esto es lo que más dificultad ofrece el aprendizaje de la ecocardiografía, porque necesitamos realmente estar decididos a aprenderlo, y porque vamos a tener que destinarle bastante tiempo a la práctica. Hoy se estima que aproximadamente una persona está entrenada adecuadamente en ultrasonido después de haber hecho aproximadamente entre 100 y 150 ecocardiogramas, respetando todas las ventanas y habiéndolo hecho, ¿no es cierto?, en tiempo y forma. Entonces, reconociendo las estructuras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un entrenamiento que, si bien es muy confiable lo que uno ve, la realidad es que exige de mucho tiempo y entrenamiento. ¿Cómo nos ubicamos? Esto es importante, o sea, cuando uno, particularmente en nuestra especialidad, que son los bebés que se mueven y que no responden a lo que nosotros, a los requerimientos de que esté quietito, lo que debemos hacer es sentarnos cómodamente al lado del paciente y siempre apoyar. Yo siempre cuando hablo sobre esto digo que el transductor es como si fuera un lápiz, como cuando aprendimos a escribir. Así, al principio, al escribir, apretábamos el lápiz contra el papel, porque era la manera que teníamos de dominar el trazado. Bueno, lo mismo sucede con el transductor, o sea, esto no debe suceder. O sea, no debemos apretar el transductor para asegurarnos una mejor imagen. El transductor debe deslizar sobre el tórax del bebé para no generarle ninguna molestia, marca o dolor, porque a veces, distraídos en buscar las imágenes, podemos generar una compresión que es molesta para el bebé. Por lo tanto, debemos apoyar el dorso de la mano, el costado de la mano, y sobre eso, como si fuera un lápiz, deslizar el transductor en las diferentes ventanas, presionando suavemente, y debemos percibir los movimientos respiratorios del bebé. ¿Qué ventanas vamos a utilizar? Y en esto sí son comunes a todas las edades. Bueno, las ventanas típicas son la paraesternal alta, que es la que se ubica a nivel del tercio superior del esternón, infraclavicular del lado derecho, y es la paraesternal alta. La siguiente ventana que vamos a describir es la paraesternal baja, la cual se encuentra en el tercio inferior del esternón, paraesternal, como lo indica su nombre, hacia el lado derecho, y a partir de ella, bueno, después vamos a describir los ejes. La siguiente ventana es la apical, que se encuentra ubicado aproximadamente en la tetilla del paciente. Y por último, la subcostal, que se encontraría ubicada subsifoides. ¿Hacia qué lado va a mirar el transductor? Es lo que vamos a detallar en los cortes. Es importante esto que les voy a decir. A veces uno se encuentra de que estas ventanas, si bien están muy estipuladas los sitios de ubicación y demás, la ubicación del corazón no siempre es la misma para todos los pacientes.
puede ser que dependa de que el pulmón esté más expandido, menos expandido, de la patología respiratoria que el bebé tenga, de la ubicación propia del corazón de cada bebé. Por lo tanto, si bien estas son las ventanas típicas para orientar las diferentes vistas, es importante que uno, antes todo, ubique el corazón. Y una vez que lo ubico, empiece a respetar las posturas y las diferentes vistas. Muy bien. ¿Qué es? Perdón, se me saltó la diapositiva. Lo primero que uno tiene que pensar es en la ubicación anatómica del corazón. Como los decía, primero ubicar el corazón y de ahí pensar que el ultrasonido es el que nosotros utilizamos, que es el sectorial, va a entrar como si fuera un cono, ¿no es cierto? De manera que si yo me apoyo en esta parte del corazón, que sería una vista de frente, y estoy ante un paraesternal, por ejemplo, bajo, entonces yo lo primero que voy a observar es el ventrículo derecho, o sea, la cámara más anterior es el ventrículo derecho, y después las estructuras hacia atrás. ¿Cuáles son? Bueno, la cámara más posterior que voy a ver es la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo se encuentra posterior y lateral izquierdo. Voy a observar al costado la aurícula derecha, costado derecho de la cámara anterior, que es el ventrículo derecho. Saliendo del ventrículo derecho, en sentido hacia la cabeza del paciente, voy a observar el tronco de la arteria pulmonar. Saliendo del ventrículo izquierdo, perdón, se me corrió un poquito. Saliendo del ventrículo izquierdo y alineado casi con la punta del corazón, está saliendo la aorta. O sea, los dos grandes vasos, la pulmonar que sale vertical del ventrículo derecho y la aorta que sale oblicuo hacia el hombro derecho. A la aurícula derecha van a estar llegando dos vasos importantes que son la cava superior y la cava inferior. También hay una estructura que para los neonatólogos es particularmente importante, que es el ductus arterioso, que es un shunt que conecta el tronco de la arteria pulmonar con la aorta descendente. Es esta estructura que está identificada con un color violáceo. También vamos a observar que la aorta cabalga sobre una estructura vascular que es la rama derecha de la arteria pulmonar. Hacia atrás ingresan por debajo de estas estructuras las venas pulmonares, que van a ingresar, traer la sangre que proviene del pulmón hacia la aurícula izquierda. Orientarnos en dónde nos ubicamos, de acuerdo a las ventanas. Si estoy en una paraesternal alta, ahora vamos a ver exactamente en qué sitio ingresamos, pero bueno, nos va a permitir básicamente identificar las estructuras, pero también al momento de que hablemos de los flujos, del flujo que ingresa, del flujo que sale, o que se acerca al transductor en realidad, porque no es que entre y sale al corazón, sino que el referente siempre es en relación al transductor. O sea, si el transductor está ubicado paraesternal bajo y el flujo de la pulmonar sale desde el ventrículo derecho hacia la pulmonar, con respecto al transductor se está alejando. Se está alejando porque se está subiendo hacia la cabeza del paciente. Si estoy ubicado apical, el flujo de la aorta se está alejando del transductor porque sale en sentido hacia el hombro derecho. Si estoy ubicado subcostal, el flujo de la vena cava superior es un flujo que se va a acercar. Entonces, esto es importante que uno lo tenga identificado a la hora de evaluar el corazón.
porque cuando empecemos a hablar de Doppler color y pulsado, esto va a ser muy importante para orientarnos, de la misma manera que, por ejemplo, si esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho, y acá en el medio va a estar la tricúspide, y yo estoy ubicada en el paraesternal a esta altura, entonces voy a ver que este flujo se acerca al transductor, o estoy en un 4 cámaras apical, voy a tener un flujo que se acerca al transductor porque viene desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, y lo mismo va a pasar con un flujo que venga desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, porque estoy en una apical y estoy cortando las cámaras derechas e izquierdas. Entonces ese flujo también se va a acercar al transductor. A diferencia, si yo basculo el transductor, voy a poder llegar a ver la aorta y voy a poder llegar a ver quizás la pulmonar, y en esa situación estos son flujos que se van a alejar del transductor porque estoy ubicado acá en la punta del corazón. Bueno, dicho esta breve reseña en cuanto a la ubicación cardíaca, es importante que uno identifique, cuando dijimos ventanas, en qué parte del corazón estamos cayendo con cada ventana. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con la paraesternal baja. La paraesternal baja dijimos que estaba en el esternón tercio inferior, aproximadamente paraesternal del lado derecho, y en esta cámara vamos a encontrar que la primera cámara entonces a la cual va a acceder el transductor es al ventrículo derecho. Entonces esta sería la primera cámara. Dependerá mucho de la orientación en la cual yo ubique el transductor, si esto va a cortar hacia aquí o va a cortar hacia aquí. Ahora esto lo vamos a detallar. Entonces, segunda ventana apical. La apical me ubico, dijimos, en la tetilla del paciente. Estamos acá y por lo tanto estoy en la punta del corazón. También va a depender mucho cómo ubique el transductor, que ahora lo voy a detallar, hacia qué lado mire el transductor lo que yo voy a cortar. Pero coincidente con la tetilla está el apical en la punta del corazón. ¿Qué pasa con la paraesternal? La paraesternal está ubicada a esta altura, o sea, dijimos que es paraesternal derecha, infraclavicular, tercio superior del esternón, y esta sería la ubicación entonces de esta tercera ventana. Y por último, me queda la subcostal. La subcostal está subsifoides, o sea, por debajo del sifoides, y dependerá también la orientación que le dé al transductor para ver si corto el corazón o corto el terreno vascular, que también ahora después en los detalles lo vamos a ir viendo. Así que hablamos de paraesternal bajo, hablamos de paraesternal alto, hablamos de apical y hablamos de subcostal. Y estas ventanas van a ser coincidentes con estos distintos puntos como los he señalizado. Ahora, muy bien, a su vez, la ventana paraesternal baja, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el transductor tenía un botoncito, una melladura o una marca que nos va a permitir orientar el transductor? Bueno, si esa marquita está orientada hacia el hombro del lado derecho, yo voy a cortar el corazón longitudinalmente, y dependerá de la vascularización que haga con el transductor más superficial o más profundo, que yo corte las cámaras derechas, que corte las cámaras izquierdas, o que lo cambie en la orientación y corte la arteria pulmonar. Y de eso van a depender el nombre de las ventanas. El otro eje que voy a poder obtener desde el paraesternal bajo es el eje corto. El eje corto, como su nombre lo indica, lo que hace es cortar transversalmente el corazón. Y lo va a cortar, depende de cómo mire, oriente, si bien está orientada hacia el hombro del lado izquierdo, la realidad es que yo lo puedo bascular hacia arriba y hacia abajo para barrer diferentes partes del corazón. O sea, voy a barrer la parte de la aorta, la parte de la pulmonar, la parte del ventrículo izquierdo, la parte de la válvula mitral y de los músculos papilares, y así van a surgir los diferentes cortes. Lo mismo va a suceder con la ventana apical. La ventana apical es una de las ventanas
que más se utiliza en lo que es función. Acá con el eje largo de la ventana apical, yo voy a estar orientando el botón o la marca del transductor hacia el hombro del lado derecho. Y esta marca va a estar dirigida, fíjense, hacia la aorta, de manera tal que yo voy a obtener un excelente corte para poder evaluar el flujo de la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo hacia el tracto de salida de la aorta ascendente, atravesando la válvula aórtica. Esta es la orientación de este corte apical eje largo. Pero si yo, en cambio, doy vuelta al transductor y lo ubico hacia el sifoides, entonces aquí voy a estar cortando el corazón en sus 4 cámaras. O sea, voy a poder ver excelentemente bien los 2 ventrículos, las 2 aurículas, las 2 válvulas aurículo-ventriculares, y si hago una maniobra que ya les voy a explicar cómo, voy a poder incluir en este corte el tracto de salida de la aorta. Este es una excelente vista y de muchísima utilidad para todo lo que sea función cardíaca. En cuanto al subcostal, el subcostal también va a tener sus diferentes posturas, que va a haber una postura que va a ser vascular y otra postura que va a ser cardíaca. ¿Qué significa esto? Que depende de cómo yo coloque el transductor y cómo bascule este transductor, va a ser la orientación, y esto lo voy a detallar cuando hablemos de ventana subcostal. Ahora bien, estas son las ventanas típicas. Ahora sucede que más de una vez uno se encuentra entre situaciones, por ejemplo, de enfisema intersticial, neumotoras, escape de aires de distinto grado. Entonces, las ventanas típicas por las cuales yo miraría el corazón, a lo mejor iría a un corte paraesternal bajo, resulta que me ofrece dificultades, porque yo tengo una interferencia de aire que hace que el ultrasonido realmente se vea afectado. Entonces, cuando esto sucede, yo puedo y debo recurrir a otras ventanas alternativas. Entonces, por ahí, para ver lo que debiera ver con el paraesternal bajo, puedo utilizar la ventana subcostal, o puedo utilizar la paraesternal alta, o incluso subir aún más el transductor y ubicarlo supraesternal en la horquilla, como para poder ver el corazón desde arriba y poder evaluar las estructuras desde otro ángulo. Pero bueno, estas son ventanas alternativas ante situaciones que no son de normalidad. Hoy vamos a hablar básicamente de lo que es la normalidad del corazón. A partir de conocer las estructuras y el corazón normal, entonces vamos a poder identificar después las irregularidades o las anormalidades. Vuelvo a repetir, esto no es un curso que esté destinado a cardiólogos, por lo que nosotros no somos cardiólogos, somos neonatólogos que estamos utilizando el ultrasonido como una herramienta que contribuye a la evaluación hemodinámica del paciente, y de esta manera que nos ayude a diagnosticar y a controlar situaciones de tratamientos o identificar situaciones de riesgo ante cualquier paciente. Y poder controlar también y hacer un seguimiento lineal de lo que estamos haciendo. Si yo pongo una droga, poder saber si el bebé está respondiendo, o si el adulto o el pediátrico está respondiendo a mi medida terapéutica. Piensen que las drogas que utilizamos habitualmente tienen una vida media corta, y por lo tanto la acción es muy rápida, y podemos estar sentadas al lado del paciente observando los resultados de lo que estamos haciendo. Ni que hablar en una hipertensión pulmonar en la cual le hemos colocado óxido nítrico, puedo estar sentada al lado del paciente evaluando cómo van modificándose las resistencias vasculares pulmonares. Entonces creo que esto es dinámico, o sea, esto que que ahora está de una determinada manera, dentro de un rato puede estar de otra. Un ductus que ahora estaba con un flujo bajo, hay una situación hemodinámica que le generó que ese ductus se hiciera hemodinámicamente significativo y empezara a ponerse sintomático en este paciente. Por lo tanto, el neonatólogo, es lo que decimos, es el que está al lado, el que está dispuesto, y el terapista intensivo, ¿no? En general. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer corte. El primer corte es el paraesternal bajo. El paraesternal bajo dijimos que estaba ubicado a nivel del tercio inferior del esternón,
y que tenía dos ejes, un eje que se llama largo y un eje que se llama corto. El eje largo, entonces el transductor, que es el botoncito, la melladura del transductor, va a estar orientado hacia el hombro del lado derecho. Entonces ahí vamos a obtener los siguientes, este sería la orientación, entonces acá estamos con el paciente y acá estamos con la orientación del transductor. Entonces aquí estaríamos ubicados y entonces estoy cortando. Esta sería la ubicación del corazón, dónde estoy cortando, en qué plano estoy cortando. Va a depender, lo primero que voy a ver es lo que en el eje largo, la vista ventrículo izquierdo. Así se llama porque lo que domina la ventana es, y la vista es el ventrículo izquierdo con su pared. Por debajo va a estar la aurícula izquierda, la válvula mitral y el tracto de salida de la aorta. Tracto de salida con su correspondiente válvula. ¿Cuál es la cámara más anterior? Porque dijimos que estamos con el transductor ubicado adelante del tórax y por lo tanto la cámara más anterior era el ventrículo derecho. Entonces la cámara más anterior que yo voy a ver en este corte es el ventrículo derecho. Entonces esta cámara que está aquí arriba y que linda con el esternón es el ventrículo derecho. Por detrás voy a tener el ventrículo izquierdo y ahí voy a cortar, como muestra la flecha, voy a cortar la aorta. Y aquí estoy viendo la aurícula izquierda con su válvula mitral. Bueno, esto es de muchísima utilidad para ver el flujo y el tracto de salida cuando, por ejemplo, estamos ante una situación de hipertrofia septal o hay una regurgitación mitral porque, bueno, hay una poscarga muy aumentada del ventrículo izquierdo, entonces en esa situación va a haber una regurgitación importante, de un flujo importante a través de la mitral. O voy a ver también la llegada de las venas pulmonares, o sea, ofrece una gran información. Aquí es donde vemos la relación aurícula izquierda aorta, también podemos ver un poco la contractilidad del ventrículo izquierdo ubicándonos debajo de la válvula mitral. Bueno, el siguiente corte es basculando levemente el transductor, haciéndolo más superficial. Más superficial significa que voy a tomar más ventrículo derecho, que es la cámara anterior, y voy a tomar más aurícula derecha. Que si bien acá apenas se avisaba en el corte anterior, acá voy a obtenerla de esta manera. Ventrículo derecho, cámara más anterior, aurícula derecha, cámara lateral derecha. Y esta va a estar comunicada por una válvula, que claramente es la válvula tricúspide. Este corte es de muchísima importancia en la evaluación de hipertensión pulmonar, porque cuando hablamos de regurgitación tricuspidia, este es el sitio donde uno mide la regurgitación tricuspidia. Hipertensión pulmonar, donde está la poscarga aumentada, las resistencias vasculares pulmonares están elevadas, entonces regurgita sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide. Entonces, esta es un interesante corte que da información muy particularmente para la hipertensión pulmonar. Ahora, si yo lo oriento al transductor un poquito más hacia o sea, lo doy vuelta hacia la cabeza del paciente, la marca, entonces voy a cortar el corazón en la arteria pulmonar, o sea que voy a ver la cámara más anterior, que es el ventrículo derecho, pero voy a ver el tracto de salida ya no de la aorta, como veíamos en el primer corte, sino de la pulmonar. Y ahí vemos la válvula pulmonar y vemos también el tronco de salida de la pulmonar. Por debajo de ella van a estar las cámaras posteriores, la aurícula, que es la más posterior, la izquierda, y el ventrículo izquierdo, que también es una cámara posterior respecto a la ubicación que tengo con el transductor en este momento. Así que este sería el corte paraesternal bajo largo. Ahora, ¿qué pasa si yo, bueno, acá vamos a ver en cómo se ve en realidad, ¿no es cierto, esto?
O sea, esto sería en la maqueta, esto sería en la realidad. O sea, acá lo que estoy viendo es la aurícula izquierda, adelante estoy viendo el ventrículo izquierdo, acá estoy viendo el tracto de salida de la aorta, la válvula aórtica, y la cámara más anterior, ¿no es cierto?, es el ventrículo derecho, de la misma manera que lo veo en la maqueta. Aquí hay una válvula que se abre y se cierra, que es coincidente con la comunicación entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, por lo tanto, es la válvula mitral. En el siguiente corte, que es ventrículo derecho, así se identifica esta vista, vemos el ventrículo derecho, vemos aurícula derecha, y acá estamos viendo algo que se mueve y comunica a ambas cámaras, que va a ser obviamente la válvula tricúspide. El siguiente corte sería este, o sea, estamos viendo aquí abajo el ventrículo izquierdo, allá arriba el ventrículo derecho, y el tracto de salida de la pulmonar, con su correspondiente válvula pulmonar y tronco de la pulmonar. Se los dejo un ratito en funcionamiento para que vayan fijando las imágenes, porque esta es la realidad que vemos, ¿no es cierto?, cuando colocamos el transductor. En esta primera ventana, que es la paraesternal baja, eje largo. Ahora vamos al eje corto. O sea, en el paraesternal bajo, si yo oriento el transductor hacia el hombro izquierdo, entonces voy a estar ubicada en el mismo sitio, pero cortando el corazón de diferente manera. Lo voy a cortar ahora transversalmente, y va a depender que este corte o que este plano pase por aquí arriba, pase por aquí o pase por aquí, para que tenga las diferentes vistas. Entonces vamos a verlo primero en maquetas. La primera vista, entonces, es yo oriento el transductor de manera tal de elevar el corte a la salida de a la válvula aórtica, así se llama este corte. ¿Por qué se llama válvula aórtica? Porque lo que domina el corte y la ventana y la vista es la aorta, con su válvula tricúspide, en el centro de la imagen. Esto es el típico signo del Mercedes-Benz. Entonces ahí el restante, yo sé que la cámara más anterior del corazoncito es el ventrículo derecho, por lo tanto esto donde estoy ubicado es el ventrículo derecho. Hacia atrás tengo la aurícula izquierda, porque es la cámara más posterior, y el resto lo debo deducir. Esto que vemos aquí es la orejuela izquierda, sitio habitual donde a veces los catéteres se introducen y lesionan una zona muy débil de la pared cardíaca, y producen los taponamientos, o sea que es un sitio que a veces los entusiasmados de colocar un catéter percutáneo o un venoso umbilical, avanzamos por la aurícula derecha, atravesamos el foramen oval, está permeable a la aurícula izquierda y el catéter choca contra esta pared, y ahí es donde se produce el accidente de la salida de líquido fuera de las cavidades cardíacas y se produce el taponamiento cardíaco. Entonces esta es aurícula izquierda, orejuela izquierda. Acá estamos viendo un septum, un septum que es el septum interauricular, porque esto es la aurícula derecha, ya que este es el ventrículo derecho. Y si el ventrículo derecho está aquí arriba y la aurícula derecha está aquí, lo que yo estoy viendo acá abajo, entre medio, que es una válvula, es la válvula tricúspide, porque es lo que conecta aurícula y ventrículo derecho. Ahora, aquí está marcado con una señal amarillenta una tapita que vendría a ser el foramen oval, lo que conecta la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Así que este sería el primer corte que obtenemos en ventana paraesternal baja, eje corto. Lo que domina entonces el corte es la aorta y por eso se llama la vista aorta. La siguiente es, lo que voy a hacer es avanzar con el transductor
tratando de subir desde la válvula aórtica hacia la aorta ascendente. Al subir hacia la aorta ascendente, voy también a tomar la arteria pulmonar. Entonces, ¿cómo voy a ver el corte? Y acá ya no veo la válvula aórtica, pero sí voy a ver otro componente importante, que es el ventrículo derecho, y voy a ver la válvula y el tronco de la arteria pulmonar. Porque fíjense que acá en esta ventana yo estoy cortando también el tronco de la pulmonar. Por lo tanto, este corte se va a llamar corte arteria pulmonar. Ahora, muy bien, si yo me desplazo, porque el transductor lo ubico en una postura más inferior hacia la punta del corazón, entonces voy a ir a ubicarme con el transductor mirando siempre hacia el hombro del lado izquierdo, en donde se une el ventrículo derecho con la aurícula, donde se une el ventrículo izquierdo con la aurícula izquierda, que es la válvula mitral. Ese corte se va a llamar válvula mitral, porque lo que yo estoy viendo es fundamentalmente el ventrículo izquierdo y una valva que atraviesa esta cavidad y que se une en el medio con un movimiento típicamente valvular, que va a ser identificada como válvula mitral, y por lo tanto este corte se llama válvula mitral. Si yo me desplazo más hacia la punta del corazón, entonces lo que voy a obtener es el corte de los músculos papilares, donde voy a cortar todo el ventrículo izquierdo, que se va a ver redondeado, y con una protrusión hacia el centro, que va a ser identificado como los músculos papilares. Así que este corte va a ser identificado como paraesternal bajo corto músculos papilares. Así que aquí tenemos cuatro vistas, que son aorta, arteria pulmonar, válvula mitral y músculos papilares. Vamos a cómo se ve en vivo, digamos. En vivo, entonces vamos a obtener primero este corte donde estamos viendo, si esto no se podrá sacar. Bueno, donde estamos viendo la válvula aórtica con la trivalva, hacia atrás, como bien dijimos, la aurícula izquierda, acá está el septum interauricular, acá está la aurícula derecha, hacia adelante siempre el ventrículo derecho. Y acá hay una pequeña protrusión que correspondería a la orejuela. Aquí en el medio voy a tener, entonces ya dejo de ver la válvula, pero sí voy a empezar a ver un vaso, que es el tronco de la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar, que está identificado acá, más vertical, por lo tanto aquí es esta orientación de la pulmonar a nosotros nos permite medir muy bien el flujo de la pulmonar, porque al orientar el Doppler no hay ángulo de corrección, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos Doppler. El resto de las estructuras se repiten las mismas que en el corte anterior, o sea, siempre la cámara posterior va a ser la aurícula izquierda, siempre la cámara anterior va a ser el ventrículo derecho, y el resto lo deducimos. Con respecto al siguiente corte, acá estamos viendo que se ve el ventrículo izquierdo y se ve la válvula mitral, que está flameando aquí en el medio de esta cavidad y uniéndose y abriéndose de acuerdo al momento en que se encuentre, si en sístole o en diástole. Hacia adelante apenas se ve la cámara más anterior, que es el ventrículo derecho. Y por último, ya estamos en la punta del corazón, y aquí lo que estamos viendo es el ventrículo derecho con los músculos papilares que protruyen dentro de esa cavidad. Entonces, y esto sería el corte de músculos papilares. Bueno, que todos utilizamos con mucha frecuencia en la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Así que bueno, con esto terminaríamos los paraesternales bajos, tanto los largos como los cortos.
Entonces aquí vamos a pasar ahora a el paraesternal alto. El paraesternal alto lo ubicamos, como bien dijimos, en el tercio superior del esternón, del lado derecho. Y aquí, entonces, fíjense, uno, obviamente en el adulto es distinto y en el pediátrico también, pero en el paciente neonatal, pequeñas, o sea, el transductor va a estar ubicado mirando hacia la cabeza del paciente. La marca del transductor va a mirar hacia la cabeza del paciente. Ahí entonces dependerá de que yo lo bascule un poquitito hacia el lado derecho del paciente para ver la cava que está ingresando a las cavidades derechas, o que lo bascule un poquito más hacia el medio y entonces aquí voy a tener la aorta ascendente, o que lo bascule hacia la izquierda del paciente y voy a tener la arteria pulmonar, o que lo gire en ángulo de 45 grados para obtener todo el arco aórtico. Y estas serían las vistas. Lo que sucede es que en neonatología hay una estructura que a nosotros nos interesa particularmente, que es el ductus arterioso, que está permeable en la mayoría de los pacientes pediátricos neonatales en los primeros días de vida, y que nos interesa evaluar muy particularmente, ¿no? Entonces, esta es la vista en la cual lo vamos a evaluar, y vamos a evaluar la significancia. O sea, estamos ubicados acá arriba, por lo tanto, cuando veamos los flujos de estos, son flujos que en el caso de la cava se aleja, en el caso de la aorta se acerca, en el caso de la pulmonar se acerca, en el caso del arco aórtico voy a ver diferentes, acá se va a acercar, acá casi voy a ver un flujo turbulento y acá lo voy a ver alejarse. Así que esto es muy importante que uno se oriente para que sepa a la hora de utilizar el Doppler y el pulsado, que lo vamos a ver en otra presentación, qué es lo que estoy viendo. Bueno, y acá entonces vamos con la primera vista. La primera vista dijimos que era precisamente para ver la paraesternal alta, para ver la vena cava superior. Estoy basculándolo levemente hacia arriba y aquí entonces estoy cortando la vena cava superior, que se encuentra orientada, como vemos bien en la maqueta, primero la cava, luego la aorta, luego la pulmonar. En el medio de la pulmonar dijimos que continuando el tronco de la pulmonar estará el ductus, así que ahí va a estar la ventana ductus. Y por último, el arco aórtico, que será girando el transductor 45 grados. Entonces, en la vena cava superior, lo que voy a estar viendo es vena cava superior ingresando en la aurícula del lado derecho. Entonces, este es el sitio donde medimos habitualmente el diámetro de la vena cava superior. Es la mejor vista de la vena cava superior para medir diámetro, que lo utilizamos para flujo en vena cava superior. Siguiente ventana es trasladando el transductor levemente hacia la izquierda del paciente, me voy a topar con un vaso grande, un gran vaso, que va a ser la aorta ascendente, y por lo tanto este corte se llama aorta ascendente, y lo voy a ver en la maqueta de esta manera, con un vaso por debajo que me permite identificarla bien a la aorta y que no está presente en la cava, que es la rama derecha de la pulmonar, que dijimos que la aorta cabalga sobre la rama derecha de la pulmonar. Así que este corte se llamará aorta ascendente. Siguiente corte, voy a cortar ya la pulmonar. Entonces, al cortar la pulmonar, y lo voy a llamar arteria pulmonar, voy a tener la vista de la arteria pulmonar, del tronco de la pulmonar. Pero si este vaso, si ahora esto lo puse lateral para identificarlo bien, el tronco de la pulmonar obviamente es más grueso que el ductus. Entonces, en el medio del tronco de la pulmonar se conecta el ductus con la aorta descendente. Por lo tanto, yo para verlo voy a estar ubicada acá adelante, voy a estar ubicado acá adelante, paraesternal alto, por lo tanto estoy viendo
en este sentido la pulmonar y la aorta y el ductus, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a ver a este corte? Así, pulmonar, ductus, aorta descendente. Entonces, este corte se va a llamar corte ductus arterioso. Y la siguiente es si yo giro el transductor 45 grados, entonces acá me voy a encontrar con todo el arco aórtico. Y si veo todo el arco aórtico, entonces voy a ver una estructura de estas características. O sea, voy a ver la aorta ascendente, la transversa, la descendente, y también voy a ver la salida de los grandes vasos, del tronco, de la carótida y de la subclavia. ¿Y cómo se ve en realidad? Bueno, acá estamos viendo la cava superior, la vemos muy fácilmente, muy parecida, ¿no? O sea, esta es la cava y esta es la cava, esta es la aurícula y acá está la aurícula, lo que pasa es que está en el movimiento. Acá estamos viendo la aorta ascendente y acá estamos viendo la aorta ascendente. Y por debajo estoy viendo la rama derecha de la arteria pulmonar. Aquí estoy viendo la pulmonar, acá estoy viendo la pulmonar. El tronco de la pulmonar, y estoy viendo otro vaso que desciende aquí, que es la aorta descendente. Acá estoy viendo la vista ductus, fíjense, en esta que se fijó la imagen, ahora la voy a poner en movimiento, este es el tronco, este es el ductus, miren qué bien se ve el ductus conectando el tronco de la pulmonar con la aorta descendente. Ven que el ductus, si bien es un ductus grande, es de menor tamaño que el tronco de la pulmonar, por lo tanto se tiene que alinear en un punto donde agarre no solo el tronco de la pulmonar, sino también agarre el ductus, que no la va a agarrar en todo el diámetro del tronco de la pulmonar. Y este se conecta con la aorta descendente. Si lo veo en movimiento, este sería el movimiento, se identifica perfectamente que hay una conexión entre el tronco y la aorta descendente. Si basculo el transductor y lo giro 45 grados, entonces voy a obtener el arco aórtico con la aorta ascendente, transversa y descendente. Y lo estoy viendo perfectamente, ¿no es cierto?, también en el ultrasonido que está marcándose allí. Bueno, ahora vamos a pasar a la apical, ventana apical. La ventana apical, como dijimos, se encuentra en la punta del corazón y esto coincide con la tetilla del paciente, o sea, se encontraría en esta situación. Y a su vez tiene dos ejes, un eje que es un eje largo, por lo tanto voy a mirar con el transductor hacia el hombro del lado derecho del paciente y voy a cortar de esta manera el ventrículo izquierdo y la aorta. Mientras que si yo lo ubico mirando hacia el cifoides, acá lo que voy a hacer es cortar las cuatro cámaras cardíacas, las cuatro cámaras cardíacas en toda su extensión. Los dos ventrículos, las dos aurículas, y si basculo un poco el transductor, como ahora lo vamos a ver, también la aorta. Bueno, así que, como es el tema, este sería el primer corte, el de eje largo. Estoy ubicado en la punta del corazón. Al estar ubicado en la punta del corazón, entonces el transductor mira hacia el hombro del lado derecho del paciente, y entonces estoy viendo el ventrículo izquierdo, porque es la primera cámara que me aparece en la punta del corazón, ventrículo izquierdo bien anterior. Acá se ve algo y se visualiza algo del ventrículo derecho, que está aquí, pero estoy viendo aquí el ventrículo izquierdo bien en primer plano. Hacia atrás, obviamente, estoy viendo la aurícula izquierda y la válvula mitral, pero básicamente estoy viendo el tracto de salida de la aorta, que esta vez ya no va a estar tan acostado como el paraesternal bajo eje largo, que veíamos ventrículo izquierdo, semejantes estructuras, acá lo voy a estar viendo más verticalizado. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuando yo quiera evaluar el flujo de la aorta, me va a ser muy importante que esté mejor alineado con el ecodoppler
con el transductor, el flujo, digamos, con el ecodoppler, para que este flujo yo lo pueda evaluar de forma más certera y más confiable. Así que esta sería la primera vista de este corte. La siguiente vista entonces será dando vuelta al transductor y mirando al cifoides, y acá voy a cortar las 4 cámaras, y así se llama este corte, 4 cámaras, por lo tanto voy a estar viendo el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, y acá están las conexiones que son las válvulas, ¿no? La válvula tricúspide y la válvula mitral. Si yo me acuesto un poquito más, si giro el transductor y lo acuesto un poquito más, entonces voy a poder visualizar la salida de la aorta. Entonces a este corte es que se le llama 5 cámaras, porque estoy viendo no solo las 4 cámaras cardíacas típicas, sino también la salida de la aorta. Este cortaventana, como yo les comenté, es la que utilizamos fundamentalmente para todo lo que es función, ¿no? Función cardíaca, para ver la excursión de las paredes, del TAPSE, el MAPSE, ver los flujos, cómo se dirigen, calcular la función diastólica, ver el rendimiento cardíaco. Entonces es un corte de muchísima información. Yo puedo invertir este corte, o sea, los cardiólogos es muy común que inviertan los cortes para ver esto en la ubicación correcta. Yo me he acostumbrado a verlos en la manera en que me lo ofrece la imagen, que es sin invertirlos. Entonces, pero ustedes, si ustedes se sienten más cómodos, pueden invertirlo. Hay un botoncito dentro del ecógrafo que les permite invertir y ver lo que es izquierdo, izquierdo, y lo que es derecho, derecho. Yo prefiero verlo así me acostumbré, pero esto es una opción absolutamente personal. Y eso lo pasa lo mismo con los subcostales. Vamos a ver cómo se ven estos cortes en la realidad. Esta sería un eje largo, donde yo estoy viendo entonces el tracto de salida de la aorta, más verticalizado. Acá tenemos 4 cámaras típico, ¿no es cierto?, donde vemos los 2 ventrículos, las 2 aurículas, ambas valvas. Acá estoy viendo un 5 cámaras, fíjense que aquí esta 5ª cámara vendría a ser la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, las 3 ventanitas, esta ventana tiene las 3 vistas, que son aorta, 4 cámaras y 5 cámaras. Y ahí terminamos con el apical. Y ahora, por último, nos queda el subcostal. El subcostal es el corte precisamente que se encuentra ubicado debajo del cifoides. Aquí está identificado con esta marca color negra, y entonces estoy viendo el corazón desde abajo. Ahora, muy bien, el transductor yo lo puedo colocar de diferentes maneras. Uno es poniéndolo vertical, mirando, o sea, que la marca del transductor mire hacia la izquierda del paciente, y entonces ahí voy a cortar transversalmente el abdomen, y entonces por lo tanto voy a llegar a la columna y voy a cortar transversalmente los vasos. Lo puedo orientar mirando hacia la cabeza del paciente, pero vertical el transductor. En este caso voy a ver los vasos en forma longitudinal, o lo puedo acostar sobre el abdomen del paciente y ahí voy a ver las vistas del corazón. Por eso se lo llama vascular cuando miro los vasos que pasan por el abdomen, o cardíaco cuando voy a ver las cámaras cardíacas. Así que bueno, vamos a empezar por las cámaras cardíacas, que sería acostando el transductor, o sea, lo ubico en un ángulo subcifoides, con el transductor acostado, más o menos a unos, primero lo puedo colocar medio, digamos, acostadito, pero en ángulo de unos 45 grados con la superficie del abdomen del paciente, y entonces ahí voy a tener lo que se llama 4 cámaras, que en realidad las 4 cámaras se visualizan, pero es fundamentalmente lo que se ve son las aurículas.
Para nosotros, los neonatólogos, de gran importancia este corte. ¿Por qué? Porque acá es donde se identifica perfectamente el foramen oval. Entonces, a este corte se le va a llamar 4 cámaras, pero en realidad está incluido el septum interauricular, es donde mejor se lo ve y donde puedo identificar perfectamente esta ventana, que es la del foramen oval. Y a través de este voy a poder evaluar los flujos, etcétera, etcétera. El siguiente corte va a ser acostándome un poquito más para superficializar el corte, y al acostarme un poquito más, yo voy a agarrar una estructura que está llegando al corazón, que va a ser la vena cava superior. Y generalmente también corto un poquito de la aorta, entonces acá estoy viendo también la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo. Entonces, este es el típico corte donde medimos los neonatólogos, que algo que es de muchísima importancia para nosotros, para evaluar toda la vascularización cerebral y cómo está el hipoflujo sistémico, etcétera, etcétera, cuando están los shunts abiertos. Entonces, aquí es donde evaluamos el flujo en vena cava superior. Es la mejor vista. Vamos a ver un chorro rojo que ingresa, ¿no es cierto?, a la aurícula del lado derecho, y por lo tanto ese chorro rojo lo vamos a poder, colocando el Doppler aquí, evaluar claramente la dirección del flujo y ver si ese flujo, las características de ese flujo son las correctas o no, e incluso calcular directamente el valor del flujo en la vena cava superior, muy relevante para evaluar todo lo que es flujo, hipoflujo sistémico. Y hoy en día también se utiliza, que ya lo vamos a ver a lo largo de las charlas, cuando evaluamos en hipotermia, ¿no es cierto?, el retorno venoso desde el cerebro. Como ustedes saben, la cava superior regresa la sangre de la mitad superior del cuerpo, y por lo tanto de la cual el 80% es flujo cerebral. Entonces es muy importante a la hora del recalentamiento, o previo a enfriar el bebé, o durante el enfriamiento, cómo está el flujo en vena cava, porque puedo estar evaluando cuán restrictivo está el flujo cerebral o cuánto se reperfunde con el recalentamiento. Bueno, el otro corte es acostándome aún más. Esto yo lo lateralicé para hacerlo más evidente, pero voy a cortar también la arteria pulmonar. Si yo me acuesto más sobre voy a poder agarrar aquí la pulmonar, que yo lo identifiqué, aquí lo puse de perfil para que ustedes lo puedan evaluar mejor. Y entonces aquí a este corte se le va a llamar arteria pulmonar, y lo que estoy viendo es el ventrículo derecho adelante, con la arteria pulmonar saliendo, y aquí el ventrículo izquierdo. Y a este corte se le va a llamar arteria pulmonar. Vamos a ver cómo se ve. Acá estamos viendo el 4 cámaras, fíjense lo que les comentaba, es un 4 cámaras, pero qué bien se ven las aurículas y qué bien se ve el foramen oval que comunica ambas aurículas. En el siguiente corte estamos viendo la llegada a la aurícula derecha de la vena cava superior, y también estamos viendo el tracto de salida de la aorta. Este pedacito de aorta se está viendo también en este corte. Y aquí, en cambio, estamos viendo el ventrículo derecho y la pulmonar. Por lo tanto, esto es fundamentalmente arteria pulmonar. Aquí, si bien no somos cardiólogos, a veces la sospecha de una transposición y demás, si esto es un buen corte para evaluar transposición, ¿no? Y para llamar urgente al cardiólogo si no están ubicados adecuadamente los vasos. Y después vamos a los vasculares subcostales, ¿no? En los vasculares subcostales, acá ven el transductor, yo lo oriento mirando hacia la izquierda del paciente, el botoncito, y entonces voy a cortar transversalmente el abdomen. Al cortarlo transversalmente estoy cortando la columna vertebral atrás, estoy cortando un vaso que mantiene, digamos, su luz más estable y que va a ser pulsátil, que es la aorta, y un vaso que está más colapsado, que es la vena cava inferior. Entonces, aquí, si yo
voy desplazando el transductor hacia abajo o hacia arriba, puedo ir recorriendo la luz de estos dos vasos, pero básicamente el de la aorta, e identificar si adentro hay algo que obstruya, un catéter, por ejemplo, hasta donde llega, un trombo, o alguna lesión del endotelio que pueda ser identificada. Si yo doy vuelta al transductor y lo mantengo vertical, como está viéndose aquí con el botón mirando hacia la cabeza del paciente, entonces voy a cortar todos los vasos del abdomen de esta manera. Acá está la columna vertebral y longitudinalmente descansando sobre ella la aorta abdominal, saliendo el tronco celíaco y la mesentérica superior, y si lo desplazo un poquito hacia la derecha del paciente, voy a estar viendo la vena cava inferior. Importantísimo corte para la identificación de los catéteres umbilicales. El catéter umbilical, este es un sitio donde lo veo perfectamente ingresando por el ductus venoso cuando es umbilical, y si tengo un catéter percutáneo colocado en un miembro inferior, entonces aquí podría identificar si está llegando a la cava inferior e ingresando al corazón o en la puerta del corazón. Bueno, y aquí terminamos. Y aquí vamos a seguir, esto sería todo. Así que muchísimas gracias. Estos son todos los cortes, se los dejo para que los repasen, van a estar en YouTube en unos días, y después la próxima viene entonces lo que les estaba anunciando, que es la práctica de las ventanas, ejes y cortes ecocardiográficos, reconocimiento de estructuras cardíacas, y van a hacer todas las preguntas relacionadas con esta presentación. Esto va a estar colgado, ya les digo, en la red para que ustedes lo vean, va a ser grabado, yo lo voy a grabar esta tarde para que se pueda editar y el lunes ustedes lo vean grabado y lo puedan ver a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde, a la hora que ustedes quieran, por YouTube o por Face. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Bueno, Cristina, muchísimas gracias, excelente tu charla como siempre, son todas felicitaciones y agradecimientos de distintas partes, tanto acá en el chat, que están agradeciéndote muchísimo, como también en el Facebook, que están también haciendo muchas halagos a tu exposición, y también te están haciendo algunas preguntas que comentamos. Sí, escucho. Dice, voy a bajar esto para ver. Doctora, en mi lugar de trabajo no tengo traductor sectorial, uso el endovaginal y se me complica un poco la vista apical, y la mejor ventana es la subcostal para el paraesternal alto, perdón. Es que algunas cosas es como que, creo que leí bien la pregunta, porque algunas cosas como la gente está en Facebook, como que lo pone abreviado, no sé, ¿entendiste la pregunta? Si no, trato de leerla de nuevo. Sí, léela de vuelta. Doctora, en mi lugar de trabajo no tengo traductor sectorial y se me complica un poco la vista apical, y la mejor ventana es la subcostal y paraesternal alto. ¿Puede ser? Sí. Le pedimos a José Rivera que si por favor nos puede volver a hacer la pregunta. No, la entendí. O sea, él no tiene ¿Ahora la entendiste? Entonces utiliza las ventanas apical, le resulta muy difícil y utiliza la subcostal y la paraesternal alta. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Un hallazgo que he estado observando en niños con asfixia perinatal es la presencia de derrame pericárdico en niños con miocardiopatía hipóxica. Sí. Sí. Bueno, en realidad no son las ventanas que uno elegiría para evaluar, por ejemplo, función cardíaca, para evaluar flujo y gasto, pero es cualquiera de las dos ventanas le va a permitir, por ejemplo, ver lo que él está observando,
que es un derrame pericárdico o un taponamiento cardíaco o una ubicación de catéteres, o sea, puede ver perfectamente los catéteres que están avanzados y hace un zoom costal y está viendo las dos aurículas, el foramen oval, puede ver el catéter que está pasando de ambas aurículas y atravesando el foramen oval, eso lo puede ver perfectamente. Ahora, no es lo ideal para las mediciones que vamos a ver a lo largo del curso, cuando hablemos de función, de engrosamiento, de flujos, porque no es lo estipulado internacionalmente en los consensos sobre cuál es el sitio de elección. Pero ante la emergencia, ubicación de catéteres, taponamiento cardíaco, seguro que esto le va a servir. También, a ver, déjame pensar, estoy pensando para ductus, es probable que le sirva también el paraesternal alto, porque él va a estar ubicado arriba, y entonces al estar ubicado arriba, si tiene color, puede identificar el flujo ductal, y podrá también ver si la significancia, porque va a poder ver cuando veamos ductus, cómo evaluamos significancia, y va a ver que de ahí vemos la rama izquierda de la pulmonar, vemos la aorta descendente, por lo tanto vamos a poder ver cuándo el ductus está cargando el pulmón y está quitándole flujo al circuito sistémico. Entonces, realmente creo que tiene utilidad, si bien no va a servirle para lo que es función, engrosamiento, etcétera, etcétera. No sé si contesté la pregunta. ¿Me escuchás, Cecilia? Sí, ahí escuchaba, no podía cancelar el enmudecido. Sí, perfecto, clarísimo. Cristina, muchísimas gracias. Yo creo que, a ver si contestó algo José, bueno, seguramente te va a contestar ahora en un ratito. Bueno, te mandan saludos de distintas partes de Latinoamérica, de Argentina. Y por ahora no estoy viendo ninguna otra pregunta. No estoy viendo ninguna otra pregunta. Sí, muchos agradecimientos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Y bueno, les dejo la charla para que la evalúen, para que la repasen. Y recuerden que el lunes venimos con prácticas que va a estar grabada. No voy a estar yo, va a estar grabada, totalmente grabada. Las respuestas a las preguntas que yo les voy a incluir en esta grabación las vamos a discutir el día miércoles. Y esto va a ser un ejercicio práctico que creo que para todos va a ser útil, incluyéndome a mí, que siempre me gusta practicarlo para no olvidar.